Tener ojos en la niebla no es una habilidad mística ni un don reservado para unos pocos privilegiados. No, es una consecuencia directa de haber sobrevivido a suficientes engaños, a silencios extraños, a cambios de energía inexplicables, y a esas miradas que simplemente no coincidían con las palabras. El lobo alfa no aprende a leer a quien acecha en los libros. Lo aprende en el campo de batalla de la vida, cuando fue demasiado ingenuo, cuando confió de más, cuando ignoró esas señales internas por el miedo a parecer paranoico, y pagó un precio muy alto por ello. Esa memoria, esa experiencia, se queda grabada en lo más profundo de su ser, pero no como un trauma que lo paraliza, sino como un radar, un sistema de alerta temprana siempre activo, porque la mente que ha sido traicionada y ha procesado esa traición sin caer en el victimismo, desarrolla una sensibilidad especial, casi sobrenatural. Empieza a notar los microgestos, esas pequeñas expresiones faciales que duran una fracción de segundo. Detecta las inconsistencias temporales en una historia, los cambios sutiles en el tono de voz, en la postura corporal. Y no lo hace porque esté buscando amenazas constantemente, sino porque su sistema instintivo ya no duerme del todo. En el mundo de las intenciones humanas, las certezas son raras. La lectura se hace desde la calma, desde un centro de serenidad interior. El lobo se mueve cómodo en la niebla no porque la controle, sino porque confía plenamente en sus sentidos agudizados por la experiencia. Y tú, como el alfa de tu propia vida, debes aprender a hacer lo mismo. A notar cómo reacciona realmente alguien cuando no obtiene lo que quiere, cuando se le contradice, cuando deja de ser el centro de atención. Estas reacciones espontáneas son ventanas abiertas de par en par a la verdadera estructura interna de una persona. Pero para ver a través de esas ventanas, necesitas silencio interno. Si estás constantemente ansioso por agradar, por ser aceptado, por ganar la aprobación de los demás, pierdes por completo la capacidad de observar objetivamente. Y aquí reside la gran paradoja: a quien más necesita la aprobación externa, es el menos capacitado para leer las verdaderas intenciones de los demás, porque su juicio está nublado por su propia necesidad emocional. El alfa consciente trabaja activamente para reducir esa inversión emocional. Aprende a no necesitar desesperadamente que todo salga bien. Aprende a tolerar el rechazo, a aceptar que no todo el mundo te va a querer. Aprende a dejar pasar oportunidades si algo, en su interior, no vibra de forma limpia, si su intuición le susurra una advertencia. Y es precisamente esa tolerancia a la pérdida lo que le da una ventaja estratégica incalculable. Porque quien acecha, el manipulador, apuesta a que tengas miedo de perder. Apuesta a que no te atreverás a poner límites por miedo al conflicto. Apuesta a que dudarás de tu propia intuición y la descartarás como una simple paranoia. Cuando no lo haces, cuando mantienes la calma, cuando no te apresuras a tomar decisiones, cuando te permites observar sin reaccionar, el acechador se revela solo, se frustra porque no obtiene la respuesta emocional que esperaba de ti, la reacción que necesita para poder manipularte, y en su frustración comete errores. Su máscara se resquebraja. En este punto el lobo observa sin juzgar, sin confrontar de inmediato. Confrontar demasiado pronto es un error de principiante. Alerta al otro. Le da tiempo para ajustar su estrategia, para esconderse mejor. El verdadero lector de intenciones no necesita desenmascarar a nadie para alimentar su ego. Lo que necesita es entender. Y esta comprensión no tiene como objetivo la venganza ni el castigo. Su propósito es mucho más práctico y sabio, es para posicionarse correctamente, para saber hasta dónde puedes acercarte a alguien, qué información es seguro compartir, y cuándo es el momento de retirarte silenciosamente, sin hacer ruido,
sin dramas innecesarios. Esta habilidad se afina con la práctica consciente. Requiere disciplina no reaccionar al primer impulso emocional, no confiar ciegamente en nadie por su apariencia o sus palabras, pero tampoco desconfiar de todos por defecto. Se trata de mantener una atención relajada pero firme, un estado de presencia constante. En la primera etapa de este desarrollo, el alfa aprende a leer el ambiente general, incluso antes de analizar a las personas individualmente. Siente la temperatura del lugar. ¿Hay tensión en el aire? ¿Es una energía colaborativa o competitiva? ¿Cuál es el ritmo de la interacción? ¿Cuáles son las alianzas implícitas, los subgrupos que se forman? ¿Qué significan esos silencios incómodos que nadie se atreve a romper? Esta lectura ambiental es crucial, porque quien acecha rara vez actúa solo. Necesita un contexto que le favorezca. Necesita cobertura, necesita que los demás estén distraídos, que no miren en su dirección. Y cuando tú miras, cuando observas sin anunciar que estás observando, te vuelves una presencia incómoda para ellos. Porque la niebla protege a quien se mueve rápido y siembra confusión, pero expone a quien avanza lento y observando cada detalle. Y esta lentitud estratégica no es señal de duda o de debilidad, es dominio del ritmo. Y dominar el ritmo es dominar la interacción, porque quien controla la prisa, controla el error. El manipulador siempre intentará apresurarte, meterte presión, crearte una falsa sensación de urgencia para que tomes una decisión basada en la emoción y no en la razón. El alfa decide no tener prisa. Ha aprendido por las malas que casi todo error grave en la vida nace de apresurarse, de dejarse llevar por la emoción del momento, ya sea euforia, miedo o deseo. Así comienza el verdadero desarrollo de los ojos en la niebla, no como una forma de paranoia que te aísla del mundo, sino como una expresión de profundo respeto. Respeto por la complejidad de la naturaleza humana y, sobre todo, respeto por tu propia integridad, tu paz y tu bienestar. Es el arte de navegar el mundo con sabiduría, protegiendo tu energía y tu camino. La segunda capa de esta habilidad aparece cuando dejas de enfocarte en lo que el otro muestra y empiezas a observar lo que provoca en ti. ¿Por qué? Porque el cuerpo detecta las cosas mucho antes que la mente, pero solo si no lo has entrenado para ser ignorado. Es aquí donde el verdadero alfa aprende a escuchar sensaciones sutiles, una tensión repentina, un cansancio inexplicable que aparece de la nada, o esa incomodidad leve pero persistente que no sabes de dónde viene. Estas señales no se interpretan de forma dramática, no saltamos a conclusiones. Simplemente se registran, se anotan mentalmente y se comparan con el comportamiento del otro a lo largo del tiempo, porque una sola sensación no prueba nada, pero la repetición sí. El lobo confía en su sistema nervioso porque fue afinado en entornos reales, no en teorías de un libro. Y el alfa hace lo mismo, deja de racionalizarlo todo y empieza a integrar la percepción con la lógica. Esta integración es increíblemente poderosa porque te protege tanto de la ingenuidad como de la paranoia. Evitas confiar ciegamente, pero también evitas ver fantasmas donde no los hay. En esta fase también aprendes a leer la coherencia temporal, es decir, las palabras y las acciones de esa persona se alinean en el tiempo. Alguien mantiene el mismo estándar de comportamiento cuando no hay un beneficio inmediato para él o ella. Fíjate en cómo respeta los límites pequeños, porque quien no respeta lo pequeño, jamás respetará lo grande. Piénsalo, quien acecha, quien busca aprovecharse, suele mostrarse encantador al principio y su disfraz, pero es inconsistente cuando la recompensa se retrasa. Y aquí, una vez más, la paciencia se convierte en tu mejor arma. El acechador se cansa de actuar, tarde o temprano. Deja ver el colmillo cuando no obtiene lo que esperaba en el tiempo que él quería. Y lo más importante es que tú no necesitas provocarlo. No tienes que ponerle trampas ni hacerle pruebas. Solo necesitas no acelerar el proceso. Mantén la calma. Esta quietud interna genera el espacio necesario para observar de verdad, para ver cómo esa persona maneja la frustración, cómo habla de otros cuando no están presentes, cómo justifica sus pequeñas faltas. Estas microjustificaciones son como grietas en una pared. Revelan el sistema de valores real de la persona, no el que te está declarando con palabras bonitas. El alfa no discute sobre valores, observa decisiones, porque las decisiones al final del día nunca mienten. Y esta lectura se hace sin juicio moral. No se trata de condenar a nadie, de decir este es bueno o este es malo. Solo necesitas saber hasta dónde puedes confiar. La mayoría de los errores graves que cometemos en la vida no nacen de desconfiar, sino de confiar más de lo debido, de dar acceso a quien no se lo ha ganado. Aquí es donde el lobo nos enseña sobre la distancia funcional. No todo el que te sonríe es un aliado, y no todo el que está callado es una amenaza. El punto no es clasificar a las personas en cajas, es ajustar la proximidad. ¿A quién le permites acercarse a tu círculo íntimo? ¿A quién mantienes a una distancia prudente? Esta habilidad protege lo más valioso que tienes en tu energía, tu información y tu tiempo. Y a medida que la practicas, te vuelves mucho menos reactivo. La traición ya no te sorprende,
porque la anticipas, pero no con ansiedad, sino con preparación. Y esta preparación es interna. Te desapegas del resultado, te enfocas en el proceso de observar y entender. Y eso, amigo mío, te vuelve mucho menos manipulable, porque la persona que acecha necesita que reacciones emocionalmente, necesita que te ofendas, que te ilusiones demasiado rápido, que te apures. Cuando no le das esa reacción, cuando te mantienes ecuánime, pierde su ventaja y se expone. Es en ese momento cuando la lectura se vuelve clara, porque ya no estás dentro del juego, atrapado en la dinámica emocional. Estás observándolo desde fuera. El lobo siempre observa antes de moverse. Y esta segunda capa de la habilidad afina esa observación, tanto la interna como la externa, hasta que se vuelve completamente natural. Una segunda naturaleza. Es un instinto entrenado, una sabiduría práctica que te guiará en cada interacción. La tercera fase de los ojos en la niebla es cuando la lectura se convierte en un posicionamiento estratégico. Aquí ya no se trata solo de ver, se trata de actuar en consecuencia, pero sin ruido, sin confrontación innecesaria. Esta es una habilidad avanzada porque va directamente en contra de nuestro impulso humano más básico, el de aclarar, el de exigir explicaciones, el de cerrar narrativa, pero el alfa, esa versión evolucionada de nosotros mismos, aprende que no necesita confirmar lo que ya percibió. Lo que necesita es protegerse y avanzar. Y ojo, esta protección no es una huida, no es cobardía. Es colocarte estratégicamente en un ángulo donde el daño potencial se reduce al mínimo y el beneficio se mantiene. ¿Cómo se logra esto? Con límites claros pero silenciosos, con información dosificada, entregando solo lo necesario, con una presencia que es firme pero al mismo tiempo neutral. Imagínalo como un jugador de ajedrez que mueve una pieza, no para atacar, sino para fortalecer su defensa, para controlar el centro del tablero. La persona que acecha, que busca manipular o aprovecharse, percibe muy rápidamente cuando no tiene acceso total. Se da cuenta al instante cuando no puede leerte del todo, cuando no puede predecir tu siguiente movimiento. Y esa opacidad controlada, ese misterio calculado, te da una ventaja inmensa porque rompe por completo su cálculo, desbarata su estrategia. Piensa en él, su poder radica en conocer tus botones, en anticipar tus reacciones. Si no les das nada con que trabajar, su poder se disuelve. Aquí, el lobo interior, ese instinto de supervivencia, no ataca ni huye, simplemente se desplaza a un terreno más seguro, y desde allí, observa. Este desplazamiento puede ser emocional, puede ser laboral, puede ser social, no siempre es un cambio físico. A veces, es tan simple como dejar de responder un mensaje de inmediato, o cambiar sutilmente el tema de conversación cuando se vuelve incómodo, o declinar una invitación sin sentir la necesidad de inventar una excusa elaborada. El alfa aprende a hacer estos movimientos sin drama, sin dar explicaciones largas, sin sentir que tiene que justificarse. Porque entiende una verdad fundamental en explicar de más es regalar un mapa detallado de tu mundo interior. Y quien acecha, quien manipula, se alimenta de mapas. Cada explicación que das es una pista, una coordenada que les ayuda a navegar tu psicología y a encontrar nuevas vulnerabilidades. El silencio estratégico, en cambio, los deja a ciegas. Esta fase también te enseña algo crucial a distinguir entre una amenaza real y una simple proyección tuya o de otros. Porque seamos honestos, no todo comportamiento extraño o ambiguo es un peligro inminente. A veces es solo eso, rareza. La mente entrenada en esta tercera fase evita sobrereaccionar porque sabe que la energía es un recurso limitado y se pierde masivamente en falsas alarmas. Es como un sistema de seguridad que ha aprendido a diferenciar el viento moviendo una rama de un intruso real, y esta precisión, esta calibración fina, no se consigue de la noche a la mañana. Se afina con la experiencia, con los errores corregidos, con una atención sostenida en el tiempo. Cada vez que interpretas mal una señal y luego te das cuenta, estás ajustando tu radar. Cada vez que actúas con calma en lugar de impulsivamente, estás fortaleciendo ese músculo de la contención. Es un proceso de aprendizaje constante. Poco a poco, sin que te des cuenta, te vuelves alguien muy difícil de engañar. Y lo más interesante es que no es porque te hayas vuelto desconfiado o cínico. Todo lo contrario. Eres difícil de engañar porque has dejado de autoengañarte. Has desarrollado una honestidad interna radical. Y esta es la clave de todo, porque la persona que se miente a sí misma, que ignora las banderas rojas que su propia intuición le muestra, es siempre la presa más fácil. Llegado a este punto, la niebla ya no confunde. Ya no es una fuente de ansiedad o de miedo. Has aprendido a caminar despacio a través de ella, con todos los sentidos abiertos, atento a cada sonido, a cada cambio en la temperatura, a cada sombra. Y el lobo, ese arquetipo que antes podíamos ver como agresivo, ahora se mueve contigo. Ya no es un símbolo de agresión, sino la encarnación de una atención plena, poderosa y silenciosa. Es tu instinto y tu razón trabajando en perfecta armonía, guiándote con seguridad a través de cualquier incertidumbre. Has aprendido a ser el guardián de tu propia paz,
En la tercera fase, la habilidad de ver en la niebla se vuelve una segunda piel. Ya no necesitas desarmar cada conversación, cada gesto, cada silencio. Simplemente lo sabes. Sientes el pulso de la interacción. Intuyes cuando es el momento de avanzar, cuando es prudente hacer una pausa y, crucialmente, cuando es sabio retirarte. Esta intuición no es un don místico, es el resultado de incontables horas de observación. Es experiencia destilada en su forma más pura. Aquí es donde la verdadera fuerza del alfa se manifiesta, no en la confrontación, sino en la prevención. El poder más grande no es ganar todas las batallas, sino tener la sabiduría para evitar aquellas que no necesitas pelear. Esta capacidad de anticipación se traduce en una calma palpable, una claridad que desarma el caos. Vives en un estado de serenidad, libre del drama innecesario que consume a tantos, quienes todavía están atrapados en el ruido de la inseguridad y la reacción constante. No entienden tu tranquilidad, pero instintivamente la respetan. El lobo en esta etapa no necesita gruñir ni mostrar los colmillos. Su sola presencia es una advertencia silenciosa para cualquiera que intente buscar una ventaja. Quienes observan con intención depredadora perciben que no hay puntos ciegos, que no hay aperturas que explotar. Entienden que estás plenamente consciente del terreno. Esta es la fuerza que permanece invisible para la mayoría, la habilidad de navegar la niebla de la vida, sin perder el rumbo, sin precipitarte en trampas y sin regalar tu energía. Te mueves con una precisión que otros confunden con suerte. Si este viaje que hemos recorrido juntos resuena contigo, si sientes un eco de verdad en estas palabras, es porque dentro de ti ya existe ese instinto que anhela ser afinado. Hay una parte de ti que quiere ver más allá de las máscaras y las palabras vacías, que busca entender las corrientes subterráneas de las relaciones humanas. Y si este contenido te ha brindado criterio, te ha dado herramientas de protección, o simplemente ha arrojado luz sobre tus propias experiencias, entonces es coherente y lógico que apoyes su continuación. Darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita no son gestos vacíos, son una decisión consciente. Es tu forma de decir: quiero seguir entrenando esta mirada, quiero cultivar esta calma, quiero dominar esta forma de estar en el mundo. Es una inversión en tu propio desarrollo, porque seamos honestos, el entorno no se va a volver más claro. La niebla de la incertidumbre, la manipulación y la superficialidad no va a desaparecer. Seguirá ahí, densa como siempre, pero tú sí puedes volverte más agudo, más preciso, más dueño de tu percepción. Y este espacio, este canal, existe precisamente para eso. No estamos aquí para cultivar la paranoia ni para ver enemigos en todas partes. Estamos aquí para alcanzar el dominio interno, para ser capitanes de nuestra propia nave en aguas turbulentas. El lobo que llevas dentro seguirá ahí, caminando a tu lado, atento, silencioso, observando los detalles que otros, en su prisa y distracción, pasan por alto. Y mientras ellos reaccionan impulsivamente a cada sombra, tú eliges moverte con inteligencia, con estrategia y con una profunda paz interior. Elige ser el que ve, no el que es visto. Elige ser el que actúa, no el que reacciona. Gracias por caminar este sendero. Nos vemos en el próximo video.